Clase 3, complementos, estoy grabando, sí, estoy grabando. Ya. Vamos, chiquillos. Empezamos con nociones básicas de conjunto, la definición, las letras que se utilizan, álgebra, parecido a lo que vimos en la clase 1, ¿ya? Algunas propiedades que también se parecen a las de la clase 1 y diagramas de Venn, dibujitos. Y al final vamos a ver cuantificadores. Tiene que ver con la lógica proposicional que vimos en la clase 1. Entonces, vamos con nuestras nociones de conjuntos. ¿Qué nos dice? El conjunto es como un concepto primitivo, ¿ya? ¿Qué significa? Que es como una definición básica con la que uno parte trabajando. No es como que la defina. Uno dice, el conjunto como que uno sabe lo que es. Pero por si acaso, puede ser definido como una colección de elementos u objetos, tal como me definían conjunto desde como primero básico, ¿ya? Cuando nosotros juntamos cosas y las agrupamos. Eso sería como nuestro conjunto. En general, los conjuntos son nombrados con letras mayúsculas, tal como nos dicen acá, A, B, C. Y los elementos que están dentro de nuestros conjuntos, que antes me decían, no sé, antes me decían, son números, el 1, el 2, el 3. Después me decían, no sé, son autitos, estoy jugando, pero puede ser, así como una colección de autitos. Ahora, como es mucho, mucho más general, a los elementos de nuestro conjunto les llamamos con letras minúsculas. Entonces, en este caso podríamos decir, si este pequeño elemento A minúscula está en el conjunto A, entonces A es un elemento de el conjunto A mayúscula, que es lo mismo que decir que mi A minúscula pertenece al conjunto A, o decirlo de esta forma. A pertenece al conjunto A, ¿ya? Entonces, si un elemento está en mi conjunto o pertenece al conjunto, se escribe así. Si por ahí estoy buscando que si está o no está, y puede que mi elemento no esté, entonces estoy diciendo, este elemento A minúscula no está en mi conjunto o no pertenece al conjunto, se escribe así. Y este sería el pertenece, pero negado, no pertenece. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Ya, hay varias formas de definir un conjunto en el sentido de decir las cosas que tiene. El más cómodo, o no más cómodo, pero el más completo sería por extensión, que es listando todos los elementos. Este, por ejemplo, es un conjunto que tiene el 3 medio, tiene el 2, tiene el menos pi, tiene raíz de 3, tiene este número chiquitito, 10 elevado a la menos 189. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ya, pero a veces no se pueden definir por extensión, no puedo escribir todos los elementos. Y en ese caso, a veces lo hacemos o por comprensión o listando algunos representativos. Por comprensión sería, vamos a identificar como los elementos que están en el conjunto. Entonces uno dice, si tenemos un conjunto de referencia, un universo, podemos definir el conjunto B ahora como los elementos que cumplen una cierta propiedad. En nuestro caso, por ejemplo, acá nos dice, el universo son todos los números naturales. Esto dice, todos los X pertenecientes a los naturales son todos los naturales que cumplen, ¿qué propiedad cumplen? Que son primos. Como no podemos escribir todos los primos, estamos caracterizándolos. Y esa también es una forma buena de hacer. Y la tercera forma, que es como diciendo algunos elementos representativos, sería como acá. Uno dice, bueno, como que va a seguir la secuencia. Si parto con 5, 10, 15, 20, 25, supongo que después viene el 30, y después el 35, y después el 40 y el 45. Ya. Eso de que uno supone que va a ser así, no es tan correcto. Por ahí vamos a ver conjuntos definidos así, pero en realidad esto no es muy correcto. Porque por ahí alguien pudo haber pensado que era el 5, el 10, el 15, el 20, 25, y después se saltaba al 50, y después al 55, y después al 80, y puede ser, ¿ya? Por eso esta última forma no es tan correcta. Así que en general vamos a pensar como el 1 y el 2 de la forma correcta, pero la forma 3 también la podemos ver por ahí, ¿ya? Solo que no es tan matemáticamente correcta. Pero no es tan terrible. Ya. Definición.
Dos conjuntos A y B son iguales, sí, solo sí. Ese sí, solo sí me dice, esto funciona para allá y para acá. El sí, solo sí me dice, dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos elementos, o puedo decir, si dos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos, entonces son iguales. Para cualquiera de los lados funciona el sí, solo sí, porque es una flechita para ambos lados. Matemáticamente, ¿cómo se lee? A y B son iguales si, solo si, cualquier elemento que pertenece a A, entonces también pertenece a B. Y cualquier elemento que pertenece a B, entonces también pertenecen a A. Entonces en realidad son lo mismo, son exactamente iguales. ¿Ya? A veces, bueno, uno puede ver los conjuntos así y dice, obvio que son iguales, pero no siempre es tan fácil, como el ejemplo que está acá abajo. ¿Qué nos dice? Determine si los conjuntos A y B, son dos ejemplos, en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2, son iguales o son diferentes. ¿Ya? Así que vamos a intentar hacerlo acá. ¿Cómo yo demuestro que dos conjuntos son iguales? Bueno, si este elemento que está acá, también está acá. O, uy, qué raro eso. O si este elemento que está acá, con n impar, también está acá. ¿Ya? Esa sería como la caracterización que me dieron antes. Y vamos a ver, a lo mejor son iguales, a lo mejor no. Vamos a hacernos una idea. Por ejemplo, el conjunto A. Si partimos, pensemos en los positivos por mientras, solo por mientras. Si el n perteneciente a los enteros vale 1, ¿cuánto me da esto? 5. 5. Entonces digo, ah, ya, el 5 está en A, súper bien. Y después con el 2, ¿cuánto me da? 9. 9. Entonces el 9 también es un elemento A. ¿Y con n igual a 3? 13. 13. Y así eternamente. Entonces digo, ah, mi conjunto es como 5, 9, 13, después 17, después 21 y así. Pregunta, el conjunto B. Me dicen, el conjunto B son todos los 2n-1, pero con n impar. Así que probemos. Podemos evaluar, por ejemplo, con 1. Sí, Sí. ¿Cuánto nos da? 1. El otro impar que viene, ¿cuál es? 3. 3. 5. ¿Evalúo con 3? ¿Nos da? 5. 5. Perfecto. ¿Y el otro impar? Da 7. Da 7. ¿De verdad? 2 por 3, 6. Ah, no, sí. O sea, sí, Probamos, 2 por 4. Ah, probamos con 1, con 3. Ahora hay que probar con 5. sí. 9. 9. Y con el otro impar, el 7. 13. 13. Y así. Entonces, ¿podríamos decir que el conjunto A y B son iguales? No. No, ¿No? ¿Por qué no? porque la El A no no tiene sabemos si tiene 1. sí tiene, mire, cuando el 0 es un entero Sí. Sí. y 0 por 4 más 1, 1. como que se parecen, ¿o no? Entonces son Sí. igual. Podrían ser iguales, ya. ¿Cómo demostramos? Y esta es la parte que a nosotros nos tiene que interesar, porque lo que acabamos de hacer, como probando con algunos numeritos, bueno, me dice que sí, parece que son iguales, pero no sé si realmente son iguales. ¿Se entiende? Porque yo no puedo estar probando de aquí hasta infinito, no voy a terminar nunca. Así que hay que hacerlo en una forma más general, que sería un poco más algebraica. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que partir en un conjunto y llegar al otro. Por ejemplo, de B a A es mucho más fácil. ¿Qué es esto de B a A? ¿Qué voy a demostrar? Todo elemento que está en B también está en A. Eso voy a demostrar. Entonces, sea 2n-1 perteneciente a B. Vamos a demostrar que también pertenece a A.
Ya, ¿todos claros con lo que queremos hacer? Sí. ¿Sí? Tomamos un elemento de B y vamos a demostrar que también pertenece a A, o sea que se puede escribir así. Ya, ojo acá, los elementos de B tienen una condición. Ese n cumple algo en específico. ¿Qué cumple? Que sea impar. Que es impar. Así que efectivamente vamos a escribir, bueno, X pertenece a B, cualquier elemento. Entonces vamos a decir, sea n de la forma, ¿cómo se escriben los impares, chiquillos? 2x más 1. Bueno, elijamos otra letra. algo, Dos algo. menos. Le ponemos P, ¿les tinca? Ya. Sí. Acuérdense que pueden elegir la letra que les guste, pero es que ocupé aquí acá arriba. Entonces, sea n un impar. Perfecto. Ahora, uno dice, el 2n-1 que pertenece a B, el n yo lo reemplazo por el impar. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Acuérdense que los elementos de B son 2n-1, pero el n es impar, así que el n es 2p más 1. Y ahora tenemos que desarrollar. Me queda 4p más 2 menos 1, y esto es 4p más 1. Pregunto, ¿este elemento se parece a los elementos de A? Sí. Sí. Y Sí. el p es un entero, que en este caso el p es entero, así que es exactamente igual a, pertenece a A. Entonces, ¿qué hicimos? Partimos con los elementos de B. ¿Cuáles son los elementos de B? 2 algo entero menos 1. ¿Qué es lo que cumple? Sí, que ese algo es impar. Así que lo reemplazamos con un impar y al desarrollar llegamos a los elementos de A. Justo como los elementos de A. 4 entero más 1. 4, un entero más 1. Y listo. Acabamos de demostrar que los elementos que están en B también están en A. ¿Quedó clara esa parte? Profe, ¿por qué usted decidió demostrar de que los elementos que están en B también están en A y no al revés, por ejemplo? Adivine qué vamos a hacer ahora. Ya. Porque son los dos. Y yo hice ese porque era un poco más simple. Acabamos de hacer este. Pero adivinen qué hay que hacer también. Ese es un I. Si hicimos ese, hay que hacer también este. Así que vamos también con eso. Hice este porque la clase pasada que vimos demostraciones hicimos ese reemplazo de los impares. Solo por eso. Ya. De A hasta B. Lo mismo. Si tomo un elemento en A, debería estar en B. Entonces uno dice, vamos a tomar un elemento que está en A y vamos a demostrar que también está en B. Ya. Que está en B significa que yo tomo mi elemento de A, entonces tomamos nuestro 4n más 1, que pertenece a A, y tenemos que ver cómo lo hacemos para llegar a un elemento de B, o sea, escribirlo así. Pero ¿qué es lo importante? Que ese n que estaba ahí tiene que ser impar. Así que me tiene que quedar de la forma 2 por impar, impar, ahí está, menos 1. ¿Ya? Lo tengo que llevar a eso. Esa es mi idea. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Podríamos decir que el 4n es lo mismo que 2 por 2n. Qué rico eso. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Profe. Sí. Ya. Pregunto, ¿cómo llego aquí a formar el impar? ¿Necesito un más 1 o un menos 1? Menos 1. ¿Menos 1? Ya. Acá la idea es que se fijen bien en lo que hicieron antes. Es como darse vuelta. Fíjense bien. Yo tenía 4p más 1 y quedó de esa forma. Así que acá, por ejemplo, ese más 1 lo puedo escribir como. ¿A quién se le ocurre? 2 menos 1. ¿Todos de acuerdo? Me dice 2 menos 1. ¿Todos de acuerdo que eso nos da ese 1 de ahí arriba?
Sí. Perfecto. Y ahora puedo factorizar esto con esto por el 2. Sí. 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 2 me queda 2n factor más 1. Y listo. ¿Por qué estoy lista? Porque quedó 2 impar menos 1. Perfecto. Y eso es un elemento que pertenece a B. Entonces, 2 por un impar menos 1 pertenece a B. ¿Qué hicimos? Solo lo reordenamos para ver si cumplía con las condiciones de B. Entonces, aquí estamos listos. Uno dice, demostramos por un lado que si un elemento estaba en B, entonces también estaba en A. ¿Cómo lo hice? Tomé el elemento en B, reemplacé la condición y lo escribí en la forma en que estaba escrito. Check. Otro lado. De A implica B, o sea, los elementos que están en A también están en B. Tomé nuestros elementos de A, 4n más 1, los reordené y vi que realmente llegaba mi elemento de B. Así que check también. Si los elementos de B están en A y los elementos de A están en B, entonces necesariamente, vamos a poner por lo tanto, A es igual a B. ¿Queda claro? Profe, no entendí cómo hizo eso de ahí donde tiene el puntero. ¿Eso? Sí. Ya. Acá hay varias formas de hacerlo. Se le puede ocurrir de distintas formas, ¿ya? En general uno dice, necesito llegar a mi 2 por impar menos 1, ¿cierto? Para que sea de la forma de B. Sí. Entonces necesito 2 por algo. Así que el 4n y dije, bueno, es 2 por 2n. Hasta ahí vamos bien, ¿o no? Sí, sí, lo que no entiendo es cómo metió el 2 menos 1 ahí, cómo pasó a Ah, la próxima es línea. factor común, saqué factor común. 2 por 2n me da S. 2 por 1 me da S. ¿Sí? Factoricé. Ah, ya. Ya ¿Sí? entendí. ¿Seguro? Sí. Ya. Ahí está, chicos. Entonces, esa sería como una demostración de que estos dos conjuntos, el A y el B, que pueden estar escritos de formas distintas, en realidad son lo mismo. ¿Ya? Mucho más algebraico. Pregunto, en el ejemplo 2, A y B serán iguales, y aquí podemos hacer lo mismo, fíjense bien. Mi conjunto A es el mismo que antes, así que digo, esto era como muchos elementos, 1, 5, 9, 3. ¿Sí o no? Sí. Ya, vamos con el elemento B. El B es distinto y ahora me dicen quién es par. Vamos viendo, a lo mejor se da, a lo mejor no. N es par, por ejemplo, 1, no, perdón, 2. 1, Si 1. n vale 2, nos da 1. El otro par sería 4. 5, El otro par sería 6. 9. 9, 9. El otro par sería 8. 13. 13. Uy, como que se están dando los mismos. ¿Ya? Entonces, este queda de tarea para ustedes, chiquillos. ¿Qué van a hacer? La misma idea, pero solamente que ahora en este 2n-3, este es par. Así que, ¿cómo lo podemos escribir? 2 2 P. algo. 2 por algo, 2 por p, 2 por x, la que quieran. ¿Ya? Y el resto del desarrollo es muy parecido. ¿Lo pueden hacer solitos? Profe, es que no entendí, no entendí muy bien la segunda demostración. La del A, B. Esa. ¿Quién no entendió? No, es que no entendí cómo demostrarlo. Ya, es que tú tienes que tomar los elementos de A. Fíjate que ese es exactamente el elemento de A que me dieron y yo tengo que intentar escribirlo de la forma de B. Si se puede escribir, igual como nos dijeron en B, entonces en realidad son lo mismo, solo que escrito de forma distinta. Entonces tú acá puedes trabajarlo como tú quieras, pero que sean, como que no me estés agregando cosas. Fíjate que el 1 que está acá lo escribimos como 2 menos 1, y es otra forma de escribirlo, pero no tienes que agregar así como, no sé, no porque a mí me convenga le pongo un menos 1. A eso me refiero, ¿ya?
Entonces, Mm, después de eso, tú trabajas y tienes que llegar a lo que te dicen en el otro conjunto. ¿Qué sería esto? 2 por n menos 1. Tenemos que llegar a 2 por algo menos 1. Pero es importante que el algo era impar. Así que tenemos que llegar a la forma de los impares. ¿Cómo se escriben los impares? 2 por algo más 1. Así que llegamos a 2 por esto, que es un impar, menos 1. 2 por impar, menos 1. ¿Sí? ah, ya, perfecto, sí. Solo Ya, ya. eso. Ujú. Ya, chicos. Profe, ¿y no debería uno poder poner, igualar los dos conjuntos, poner 4n más 1 es igual a 2 por 2p y tratar de ver si se llega a una contradicción o a una Mm, igualdad? ya, es que ahí hay un pequeño problema porque este n que está acá no es necesariamente el mismo n que está acá. ¿A qué me refiero? Cuando yo reemplazo con n igual a 0 en el conjunto A, n igual a 0 me da 1. En cambio, n igual a 0 en el conjunto B, no, que es impar. 1, no sé. Si probamos con... Es que el n igual a 0, si te fijas, no existe. ¿Sí? Sí. Por eso no es que sea este igual a este. ¿Por qué? Porque son distintos los valores que reemplazamos. ¿Ok? Ah, ya. Ujú. Claro. Entonces, chicos, seguimos con esto. Vamos a decir que A es un subconjunto de B o que está contenido en B o que está como adentro de B y se puede escribir así. ¿Qué me dice ese símbolo? Me dice que está contenido o que podría llegar a ser igual. Por eso tiene ese simbolito de ahí. Contenido o igual. Si es que, o si solo si, todos los elementos de A están en B y no necesariamente al revés. ¿Ya? Entonces, un ejemplo así como más chiquitito de elementos, uno dice, por ejemplo, si mi conjunto A es el 1, 2, 3 y mi conjunto B es el 1, 2, 5, 3, 8, 20. Uno dice, los elementos que están en A, ¿están en B? Sí. Sí. Así que A está contenido en B. A podríamos decir que está adentro de B. ¿Ya? Y si no llega a pasar eso, o sea que A no está contenido en el conjunto B, se anota lo mismo que antes contenido, pero se niega poniéndole una raya, diciendo que eso no pasa. Hasta acá, chicos. ¿Dudas? Profe. ¿No? No, profe. Definición. Llamamos conjunto vacío, denotado así, al conjunto que no tiene elementos. Existen muchos conjuntos que no tienen elementos, pero en realidad todos se llaman vacío y este conjunto vacío es único. ¿Sí? Como proposición, el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. El conjunto vacío está contenido dentro de cualquier conjunto. ¿Por qué? Porque todos los elementos que tiene este, que no son ninguno, están dentro de este. Se cumple esa propiedad. ¿Por qué? Porque no tiene ninguno, no hay ninguno que verificar. Así que ya de por sí está contenido. Eso me dice esta proposición. Y este conjunto vacío es único, solo que lo podemos decir de distintas formas. Hoy me faltaron los ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo. Como por ejemplo, a veces uno puede decir, a ver, tengo el conjunto de todos los enteros tales que x al cuadrado es menor que 0. ¿Existen enteros que elevados al cuadrado son negativos? No. 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 Como este no hay ningún x que cumple esto, este conjunto es vacío. Entonces, esta es una forma de caracterizarlo, o le llamamos vacío. A ver si me acuerdo de otro. Podríamos considerar todos los números que son enteros, y... No, le vamos a poner los reales. Ahí está. Todos los números que son reales y que no pertenecen a los reales. Es como raro esta definición, pero esta es la más formal de hecho. Como un elemento que pertenece a los reales
un elemento que es real y que no es real al mismo tiempo. ¿Puede ser que yo sea real y no sea real al mismo tiempo? No. No, No. también es vacío, ¿ya? Me lo pueden decir de muchas formas. ¿Qué caracteriza esto? Que no existen elementos que cumplan estas propiedades, ¿ya? Álgebra de conjuntos, chiquillos. Si tenemos dos conjuntos en algún espacio, por ejemplo en el conjunto de todos los números, en un universo, la unión de A y B, juntar A y B, son todos los elementos del universo, o que están en A o que están en B. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá al ladito. Vamos a decir que nuestro A es el conjunto 1, 2, 3, 4. Y el conjunto B es el 2, 5, 2, 4, 5, 6, 7. Ya. Ojalá me resulte. Entonces, A unión B, chiquillos, serían todos los elementos o que están en A o que están en B. Así que en nuestro ejemplo, A unión B, ¿cómo sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pregunto, ¿el 2 y el 4 lo escribo dos veces? No. No No. es necesario. Si lo escribe, también está bien, ¿ya? Si los escribe repetido, no hay ningún problema, pero no es necesario, ¿ya? La intersección, chicos, los elementos compartidos entre A y B, que esté en A y al mismo tiempo esté en B. Así que A inter B, ¿cuánto nos daría? 2, 4. 2, 4, son los repetidos. El 2 está en A y está en B, perfecto. El 4 está en A y está en B, perfecto. Ningún otro está compartido, así que hasta ahí llegamos. La diferencia puede que nos complique a veces. Si uno lo ve en el colegio con diagramas de Venn, creo que les puse un dibujo. No sé, por ahí les puse un dibujo también, ¿ya? Pero sí, esto es lo que uno en el colegio ve con diagramas de Venn, que es más cómodo, creo yo. La diferencia, chiquillos. A sin B, así se lee esto. A sin B son todos los elementos en A que no están en B. O sea, les vamos a sacar a mi conjunto a todos los que tiene compartidos con B. Así que, ¿cuáles sería A sin B? 1 y 3. 1 y 3. Perfecto. De hecho, a mi conjunto A le quito la intersección, le quito lo que está compartido con B. Y ahí me queda 1 y 3, perfecto. ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, Dígame. No ¿Ah? lo entendí mucho. ¿Qué cosa? El A sin B quiere decir tengo que poner todo lo que no estén en B, ¿cierto? Esa es mi duda, máquina. No, es lo que está en A, o sea, todo lo que está en A, el 1, 2, 3, 4, pero le quitas lo que tiene compartido con B. ¿Qué es lo que tiene compartido con B? Que tienen en común el A y el B. El 2 y el 4. El 2 es compartido con el B, así que lo quito. El 4 es compartido con el B, así que lo quito. Lo que está solito en A es el 1 y el 3. ¿Sí? Sí, ¿No? profe. ¿Sí? Ya. Para el complemento me falta el universo. Vamos a decir que mi universo son todos los números entre 1 y 10, enteros. ¿Ya? Así que A complemento es el universo sin A, o sea, son todos los elementos que están en el universo que no están en A. Todo lo que está fuera de A o todo lo que le falta a A para completar el universo. Cualquier forma de decirlo. Entonces, uno dice, del 1 al 10, todos los elementos que no están en A o los que me faltan de A para completar el universo. ¿Cuáles serían, chiquillos? Del 5 al 10. Del 5 al 10. ¿Todos de acuerdo? sí. Sí, profe. Perfecto. Y el último, la diferencia simétrica, chiquillos. A sin B, unión B sin A. ¿Ya? ¿Qué es esto?
A sin B lo tenemos acá. A sin B es el 1, 3. Pregunto al tiro, ¿cuánto es B sin A? Todos los elementos que están en B y le sacamos los compartidos con A. 5, 6, 5, 6, 7. 7. 5, 6, 7. Así que, ¿qué va a hacer A diferencia simétrica con B? Es juntar estos dos. Entonces, A diferencia simétrica con B sería el 1, el 3, el 5, el 6, el 7. Entonces, fíjense, es lo mismo que la unión al que le sacamos la intersección. Le sacamos el 2 y el 4. ¿Sí? Sí, Profe, yo tengo una duda en la de complemento de A que ahí como que no la entendí. Ya. Lo podemos ver con el diagrama ahora, como para hacernos una idea. El universo son todos los números que están entre 1 y 10. Este es mi universo, en cuadradito, ¿ya? Y tu conjunto A es esto, que era el 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Ya? Ya. ¿Cuáles elementos están acá afuera? ¿Cuáles me faltan que no están en A? Si están todos del 1 hasta el 10 y ya tengo el 1, 2, 3, 4. Son los números faltantes hasta el 10, el 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. El 7, el 8, el 9 y el 10 también. Ahí está. Entonces, A complemento es todo lo que está afuera de A, todo lo que le faltaba a A. O sea, todo esto que está acá. ¿Sí? Eso sería A complemento. Ah, ya. ¿Queda Y más siempre va claro, a ser no? hasta el 10. No, le van a decir, porque aquí yo dije, mi universo es ese. Pero te Ah, van ok, a... ok. Tu universo pueden ser, imagínate todos los números naturales, o todos los múltiplos de 5, pero te tienen que decir, ¿ya? Ok, gracias. ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿No? Bueno. No, profe. Profe, Propiedades, nociones básicas de conjunto, propiedades. Ya, esto los vamos a ir probando también con ejemplos. Tenemos A, B y C conjuntos en un universo de referencia. Entonces pasa esto que está acá. ¿Qué sería esto? Uf. Mismo ejemplo de antes, el universo son los números 1, 2 hasta 10. El conjunto A era el 1, 2, 3, 4 creo. Y el conjunto B, no me acuerdo. ¿Cuál le inventé? 2, 4, 5, 6, 7. Ya. Ojo que esto es como un ejemplo inventado. 2, 4, 5, 6, 7. Se pueden verificar para muchas más cosas. Entonces, si A está contenido en B, ya, este ejemplo no me sirve. Porque necesito un A contenido en B. Ya, si B es mi conjunto 1, 2, 4, 5, A contenido en B significa que es el 1, 2. ¿Todos de acuerdo con que 1, 2 está contenido en B? Sí. 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 Ya. ¿Cuánto vale A complemento, chiquillos? 4 y Lo- 5. ¿Cuánto? 4 y Pero 5. el universo. Del, Sí, del sí, sí. 3 en adelante. Del 3 en adelante, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. ¿Y cuánto vale B complemento? Todo El lo que me 3, falta el B. 6 en adelante. ¿El 3? El 6 en 6, adelante. El 3, desde el 3 y del 6 al 10. 7, 8, 9, 10. Perfecto. ¿Pasa que B complemento está contenido en A complemento? ¿Cuál es más grande? Sí. ¿A complemento o B complemento? Complemento. a complemento. ¿A complemento es más grande ahora? Sí. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Porque si A estaba contenido dentro de B, en un universo, el complemento de A es todo lo que está afuera de A, todo, todo. ¿Sí? Todo eso naranjo sería A complemento. En cambio, B complemento es esto que está acá. ¿Se fijan que lo pintado en naranjo es más grande que lo pintado en verde? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, profe.
Entonces ahí está, uno dice, si A era chiquitito, el complemento es mucho más grande porque me faltaban muchos más elementos. En cambio, si B era más grande, B complemento es un poco más chiquitito porque me faltaban menos elementos. Así que se cumple nuestra propiedad A. ¿Ya? Esa sería la idea. Lo otro. Si A si A está contenido en B, entonces A inter B es lo mismo que A. Fíjense bien. A está contenido en B. ¿Cuál es la intersección A inter B? El Los 1 elementos. y el 2. El 1, el 2. Esos son nuestros elementos compartidos. 1 y 2, que en realidad es lo mismo que A. Y si hago la unión A unión B, los junto. ¿Qué me da? B. Le da justo B, le da el 1, 2, que está compartido con A, y agregamos el 4, 5, así que me dio efectivamente B. ¿Queda clara estas dos propiedades primeras? Sí, profe. Ya, Yo no, profe, tanto. La segunda no la comprendí mucho. ya. La segunda te dice, imagínate que tienes un conjunto B, ya, que es grandotote, y tienes un conjunto A que es un poco más chiquitito que está adentro de B, ¿ya? Si tú haces la intersección, tú dices, ¿cuáles son los elementos en común entre A y B? Bueno, A inter B te tiene que dar solo A, porque esos son los elementos compartidos. ¿Se ve? Sí, sí. Ya. Y además, si tú haces la unión, a B le agrega los elementos de A. Ah, pero A está dentro de B. En realidad, si tú haces A unión B, te quedan los mismos elementos que B porque no le agregaste nada extra. ¿Sí? Sí, sí. Eso nos dice la propiedad 2. ¿Se entiende? Ahora sí, profe. Perfecto. La propiedad 3, chiquillos. Si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C. Acá nosotros podríamos decir mi conjunto C ahora es 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que A está contenido en B. A está dentro de B, ¿sí o no? Sí. Sí, B está dentro de C, también. también. Así que la pregunta final es el entonces. ¿A está dentro de C? Sí. Sí. Eso sería. Es como transitividad, sí, justo eso. De hecho, podemos hacer el diagrama, porque uno dice, si A estaba dentro de B y B estaba dentro de C, entonces A, obvio que está dentro de C, está dentro de todo. Y eso es lo que nos dice la propiedad 3. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ah, no lo voy a borrar, lo voy a dejar ahí. El último, chicos, A inter B está contenido en A. A ver, pregunto, ¿A inter B me da más chico que A o me da más grande que A? Si yo hago la intersección acá, fíjense. ¿O me puede dar el mismo A? ¿No? Ya, lo Debería podemos hacer. ser profe. Si lo hicimos Hagámoslo abajo. con A, B. Imagínense que es esto, que estamos como con elementos compartidos, pero no todos. Si yo hago la intersección de A inter B, me daría esto que está acá, ¿o no? Eso es lo compartido. ¿Se ve? Sí, profe. Pregunto, ¿esto que yo pinté acá es más grande o es más pequeño que A? Más pequeño. Más pequeño. Es más pequeño, entonces está contenido dentro de A. Pero ahora, si hacemos la unión A unión B, sería juntar todo lo que estaba en A con todo lo que estaba en B. Lo estoy juntando. ¿Me queda más grande o más chico que A? Más grande. Más Más grande. 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 Así que el A está contenida en la unión, porque es mucho más grande. ¿Ya? Eso me dice esta propiedad número 4. ¿Queda claro, chicos? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Ya. ¿Dudas hasta acá? Yo, profe, con el A inter B, ese no lo entendí mucho.
Ahí está. A inter B, ese pedacito que está ahí, es lo compartido entre A y B, ¿sí o no? Sí, Y la pregunta es, ¿esto que está compartido en A y B es más pequeño que A? ¿Se cumple eso que es más pequeño que A? sí, sí, sí. Está dentro de A. Esa es la pregunta. ¿Está adentro de A? Ah, ya. Pero o sea, en el caso de los numeritos, o sea, A inter B sería 1, 2, ¿o no? Y sería igual, puede ser igual, Ah, ya, y sería igual. Ah, claro, ya, 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 se entiende. ¿sí? Puede ser menor como acá o con los numeritos puede ser igual, pero por eso nos dicen, ¿está contenido o es igual? Oh, sí, igual. Ah, ya, ya se entiende. Ya, Ujú, gracias. súper. Ya, acá están las propiedades. Aquí nos decía el compañero en el chat. Como transitividad, sí, hay unas muy parecidas. Ojo que estas se parecen mucho a las que vimos en la clase 1 de lógica proposicional. ¿Qué me dice? La intersección entre A y el universo, los elementos compartidos entre A y el universo es A, porque el universo tiene todo, así que lo compartido con A es A. La intersección entre A y el vacío es vacío. ¿Qué es eso? Los elementos en común entre A y nada es nada. A unión universo, si al universo que tiene todo, 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 le agrego los elementos de A, en realidad no le estoy agregando nada y me queda el universo. Y A unión vacío, si a los elementos de A les agrego nada, les agrego vacío, entonces me sigue quedando A. ¿Ya? A intersección con A me da el mismo A. Los elementos compartidos entre A y A, A. A unión A, los elementos, si a los elementos de A les uno los elementos de A, no le estoy agregando nada nuevo, así que me queda A. El complemento del complemento se me anulan y me queda solo el conjunto original. ¿Ya? Hasta acá, chicos, ¿cómo vamos? Excelente. Bien, bien. Bien, bien, ¿Alguien, bien. ¿alguien con duda? ¿No? Los elementos compartidos, esa es la intersección. Los elementos compartidos entre A y lo que no está en A, uno dice, a ver, ¿qué tienen compartido lo que está en el conjunto y lo que no está en el conjunto? Nada. Eso me dice esta propiedad. Lo que está compartido entre lo que está en el conjunto y lo que no está en el conjunto no es nada. Es como estar en los reales y no estar en los reales. No se puede. Ahora, si yo junto al conjunto A, le uno, le agrego lo que no está en A, me da todo el universo. ¿Sí? Porque a mis elementos de A le estoy juntando todo lo que me faltaba. O sea, me da todo el universo. La conmutativa nos dice A inter B es lo mismo que B inter A y A unión B es lo mismo que B unión A. Da lo mismo cuál hacemos primero. Asociatividad, si tengo dos intersecciones, da lo mismo cuál es primero haga. O si tengo dos uniones, también da lo mismo cuál es haga. Esta distributividad se parece mucho a la que vimos en la clase 1, que me dice A inter el primero, unión, A inter el segundo. Distributividad, como la multiplicación. También sirve para el otro lado. A unión el primero, intersectado, ahí está. A unión el segundo. ¿Ya? Distributividad. Hasta acá, chicos. Distributividad. ¿Cómo vamos? Bien, Bien, profe. profe. Ya. Y el último, las leyes de Morgan, parecida a nuestras otras leyes de Morgan, que nos dice, la intersección, cuando yo hago el complemento, se transforma en una unión y se complementan cada conjunto. O si hago el complemento de una unión, se transforma en una intersección, pero cada conjunto con su complemento. ¿Ya? Por eso les dije, estas propiedades se parecen mucho a las que vimos en la clase 1 con lógica proposicional, porque estamos en matemática y esto se está relacionando. ¿Ya? Solo que ahora los trabajamos como conjuntos. Para los diagramas de Venn, solo como idea, yo sé que por ahí las hemos visto en clases o donde sea, y también los vamos a seguir ocupando si es que me ayudan a pensar. ¿Ya? Si tenemos dos conjuntos, nuestro conjunto A y nuestro conjunto B, A unión B sería todo lo rojo.
Ojo que el cuadrado que está afuera es el universo, que es como donde el conjunto de todos los números con los que estamos trabajando. Nuevamente, si tengo mi conjunto A y mi conjunto B y hago la intersección, es lo compartido entre A y B, o sea, esto rojito de acá. A complemento, si este es A, este en B me da lo mismo en realidad acá, pero si este es A, es todo lo que está fuera de A, todo lo que le faltaba a A para completar el universo. Y B sin A, acuérdense, es todo lo que está en B y le vamos a sacar lo que está compartido con A. Eso de ahí no lo consideramos. Ahí nos da B sin A. ¿Queda claro el diagrama? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Uf. Si tenemos un conjunto, aprovechando conjuntos, si tenemos un conjunto en un universo, podemos definir el conjunto potencia, ¿ya? El conjunto potencia se define como el conjunto de todos los subconjuntos de A. Entonces, difícil. El conjunto potencia de A son todos los subconjuntos de A. Todos los subconjuntos que existen en el universo que son subconjuntos de A, ¿ya? Así que los elementos del conjunto potencia son conjuntos, porque ya están definidos como subconjuntos. Y nunca va a ser vacío. El conjunto potencia al menos tiene a todo el conjunto y al vacío como subconjuntos. Vamos a ver ejemplos para que nos quede un poco más claro. Entonces, ojo, la observación que nos dijeron arriba era, el vacío siempre está en el conjunto potencia y el conjunto completo siempre también está en el conjunto potencia. ¿Ya? Así que vamos a determinar los conjuntos potencias de estos que están acá. Y nos dicen, por ejemplo, sí o sí, el conjunto potencia de A, en este caso sería el vacío y el A. No hay nada más. Ya, ese lo vamos a dejar por ahí guardadito por mientras, porque este es como el más extraño. Vamos con el 2, y de ahí vamos a anotar ya la diferencia. El conjunto potencia, chiquillos, siempre tiene el vacío, ya, perfecto ahí. ¿Cuáles son los subconjuntos de acá? Como los conjuntos más chiquititos que yo podría sacar de acá. A y B. A y B. Uno dice, bueno, tengo mi conjunto A. Ahí sí. Tengo el B. Ya, y después uno un poquitito más grande. Puede tener dos A elementos. y B. A con B. Y listo. Y hay uno, fíjense. Tengo el vacío, siempre voy a tener el vacío, y tengo el conjunto completo. ¿Lo ven? Y tengo además subconjuntos más chiquititos. Así que vamos probando con el 3. Mi conjunto potencia. Acuérdense, siempre está el vacío. Y ahora uno dice, tengo muchos elementos. ¿Puedo formar conjuntos más chiquititos de un elemento? A, A, B, B, C, C. A, B, 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 C. Ahora de dos elementos. AB, BC, BC, AC Sí. AC, y Y A, B, AB. C. ABC. y ahora todo el conjunto porque es de 3 elementos. Entonces, ¿qué estamos haciendo, chiquillos? Sacando todos los posibles subconjuntos, los conjuntos más pequeños, hasta completar el mismo conjunto A. Si nos vamos al primer ejemplo, que era el más extraño, uno dice, a ver, siempre está el vacío, ¿sí? Y acá solo puedo elegir un elemento, así que lo dejo igual. Y acá tengo mi conjunto vacío y el conjunto A. Dígame. El vacío siempre se va a encontrar en cualquier conjunto. Sí, el vacío siempre es subconjunto de todo conjunto. Siempre está adentro de todo conjunto porque no tiene ningún elemento, así que puede estar adentro de cualquier conjunto. Ya veo. Esa era mi Es como duda. que dijéramos el aire. ¿El aire está metido en todas las piezas? Sí. Si todas nuestras piezas fueran como un conjunto, el aire que no tiene como mucho peso, digamos, está metido dentro de todos. Así que el vacío siempre está dentro de todos los conjuntos. ¿Ya? Y el último, el 4, que es un poco extraño. ¿Cuál será el conjunto potencia?
Solo el conjunto Vacío. vacío, bueno, profe. Vacío. Solo el conjunto vacío. Y listo. Fíjense bien, ¿cuántos elementos tenía mi conjunto potencia en el ejemplo 2? 4. 4 elementos. ¿Y en el ejemplo 1? 2. 2 elementos. ¿Y en el ejemplo 3? Profe, va como potencia de 2, ¿no? Va como potencia, 8. perfecto. 8 elementos. Y de hecho este, 1. 1. sí, efectivamente. 2 elevado a un elemento nos da 2 elementos. 2 elevado a 2 elementos, A y B, nos da 4 elementos. 2 elevado a 3 elementos me da 8. El vacío, ¿cuántos elementos tiene si no tiene nada? 0. 0. ¿Y 2 elevado a 0? 1. Un elemento. ¿Ya? ¿Se entiende un poco la idea del conjunto potencia? Sí, profe. Sí. Profe. Sí, es como, la definición es un poco extraña, pero por eso hay que trabajar. Ya. Propiedades, no las vamos a verificar porque son conjuntos gigantes, pero si A está contenido en B, el conjunto potencia de A está contenido en el conjunto potencia de B. Ejemplo 2 y 3, por ejemplo. Este está contenido en este. Y este conjunto también está contenido en este. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Ese está ahí, ese está ahí, ese está acá. Y es más grande el de abajo. Así que esa propiedad se cumple. El conjunto potencia de la intersección es lo mismo que el conjunto potencia de A intersectado con el conjunto potencia de B. ¿Ya? Ojo, estas son propiedades, por mientras como los conjuntos son tan grandes, no las vamos a verificar. Son solo propiedades para nosotros. Y el conjunto potencia de A unido con el conjunto potencia de B está contenido en el conjunto potencia de A unión B. ¿Ya? Este va a ser mucho más grande. Prueben, solo si tienen tiempo, prueben con un conjunto simplecito, así como A, B va a ser el conjunto B, y la unión sería A con B. ¿Ya? Pruébenlo Pero con eso. Dígame. eso no lo podemos comprobar así como mentalmente, como los ejercicios que vimos más arriba. Si unimos los dos igual Es que este me da más grande. Fíjate acá. ¿Cuál es el conjunto? Ya lo vamos a hacer con este conjunto chiquitito. ¿Cuál es el conjunto potencia de A? Vacío A. Vacío y A. Súper bien. Conjunto potencia de B. Vacío B. Vacío B. Vacío B. Oh, ahí sí. Conjunto potencia de A y B. Vacío A, Vacío. B y A, B. A ver de nuevo. Vacío, A, B y A, B. A, B. Si yo junto este con este, ¿me da este? No. ¿Cómo que Mira, si tú juntas este, Falta A, B. me queda el vacío, me queda el A, y lo juntas con este que está acá. Ah, el vacío ya lo tengo y me queda B. así, pues? ¿Me queda este? No, No, falta la B. pero está contenido. Está contenido. Este es más grande. Eso me dice, el conjunto potencia de A unión B es más grande. ¿Podría llegar a ser igual? Sí. Pero es más grande que la unión de los conjuntos por separado. ¿Sí? Sí, sí, profe. Eso nos dice. Ya, chiquillos, la última parte de esta clase, los cuantificadores. Una función proposicional, ya nosotros vimos proposiciones que eran oraciones que eran verdaderas o falsas, ¿cierto? Proposición, oración verdadera o falsa, ¿sí? ¿Nos acordamos de eso? Ya. Ahora, esta oración que puede ser verdadera o falsa, cuando le agregamos una variable, ¿ya? Como una X, como las que están acá, se transforma en una función proposicional. Una proposición es una oración que es verdadera o falsa. Si agrego esto como una función proposicional es porque agregamos variables.
Entonces, cuando agregamos variables, estas oraciones van a depender del valor. Por ejemplo, estoy en los reales y me dice, mi proposición que depende de x es esta. X cuadrado menos x mayor o igual que 5. Es una función proposicional porque es como una oración, pero depende del valor de x. Entonces nos dicen, por ejemplo, p de menos 6, que sería 36 más 6, es mayor que 5, ¿es verdadero? Sí, súper bien. Pero p de 2, cuando el x vale 2, me queda 4 menos 2, es mayor que 5. Eso no es verdad, es falsa. Entonces, una proposición pasa a ser una función proposicional cuando le agregamos variables. Y mi función proposicional a veces va a ser verdadera, dependiendo de ciertos valores, y a veces va a ser falsa, como en este caso con el 2. ¿Se entiende esta idea? Sí, profe. Sí. Acá me dan otro ejemplo un poquitito más abstracto, un poco más en el espacio. Me dicen, considere todas las rectas en el plano. ¿Ya? La proposición x es perpendicular, eso quiere decir eso, perpendicular. A y es una función proposicional. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar dos rectas en el plano, esa recta y esa recta. ¿Son perpendiculares? ¿Dan 90 grados en su intersección? No. 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 Entonces digo, si tomo estas dos rectas, la proposición es falsa. ¿Por qué? Porque no eran perpendiculares. Si yo en el plano ahora tomo estas otras rectas, esa y esa, e indico que hay 90 grados. ¿Son perpendiculares? Sí. Sí. Entonces sí se cumple. ¿Sí? Nosotros podemos hacer funciones proposicionales con todo lo que queramos, con números, con inecuaciones, con funciones, con rectas. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, esta es la parte un poco más complicada. ¿Qué nos dice? Cuando nosotros tenemos estas funciones proposicionales, las funciones proposicionales son verdaderas dependiendo del valor. A veces uno dice, arriba nos dijeron, P era verdadera para menos 6, pero P era falsa para 2. Entonces, como depende del valor, uno dice, a veces es verdadera, a veces es falsa. Ya. A veces por ahí en el lenguaje uno cuantifica las cosas, cuantifica el número de elementos que cumplen la propiedad. ¿Cómo sería eso? Yo a veces digo, uy, hay un día lindo al mes. Entonces digo, uy, existe un día lindo al mes. Estoy cuantificando cuántos días del mes son bonitos. Bajo mi referencia, por supuesto. El otro cuantificador, el universal, que dice todos. Yo podría decir, uy, todos los días del verano hace calor. Y estoy cuantificando, estoy diciendo, no a veces hace calor, estoy diciendo todos los días hace calor. Estos elementos que están acá, que se escriben matemáticamente con estos símbolos, se llaman cuantificadores. ¿Qué estoy haciendo? Dándole un valor a cuántos elementos cumplen una cierta propiedad. El existencial, que se escribe como una E al revés, nos dice, existe un elemento que cumple una propiedad. El universal, que se lee para todo o todos, me dice, todos los elementos cumplen una propiedad. Y existe uno que no se ocupa tanto, que es un cuantificador también existencial, pero cuando le agregamos ese signo de exclamación, ahora me dice, existe un único. Yo voy a decir, uy, existe un único día del mes en que me gusta comer sopaipillas. Y estoy diciendo, existe un único. No hay otro día que me gusta comer sopaipillas. ¿Ya? Estos cuantificadores nosotros los podemos aplicar cada vez que hay funciones proposicionales. ¿Por qué? Porque la función proposicional depende de valores. Entonces, arriba, por ejemplo, nos dijeron, para todos los valores reales. Bueno, todos los valores reales podemos ir reemplazando. El 1, el 2, el 3,1, el 3,2, el 3,3 y así. Entonces, en vez de decir hoy se cumple a veces o se cumple acá, yo puedo decir existe un número para el cual se cumple esta propiedad
o puedo decir todos los números cumplen la propiedad. Si por ahí nosotros llegamos a tener funciones proposicionales con más variables, como en el caso de las rectas, tomamos dos rectas, la recta X y la recta Y. En ese caso, podemos cuantificar todas las variables. ¿Cómo sería eso? Ya, este es un poquitito feo, pero ese 2 se me pasó. Si consideramos las rectas en el espacio, y de nuevo decimos, X es perpendicular a Y, como tenemos dos variables, tenemos la X y tenemos la Y, que son dos rectas independientes, se pueden poner dos cuantificadores, ¿ya? ¿Cómo sería eso? Tenemos el cuantificador el existe una recta X, existe una recta Y, tal que son perpendiculares. Se puede poner un existe y un para todo. Existe una recta que es para toda otra recta, son perpendiculares. Acá me lo dicen en un lenguaje un poco más natural. O el para todo existe. Fíjense que son todas las combinaciones. Los dos existe, un existe y un para todo y un existe, y un para todo, Cada vez que tenemos muchos cuantificados, o sea, muchas variables, podemos cuantificar cada una de ellas. Y tenemos, por supuesto, muchas posibilidades. ¿Ya? ¿Cómo nosotros lo vemos el lenguaje un poco más simple? No quiero ver eso. No quiero ver eso, quiero ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo, me lo estoy imaginando porque no nos estamos viendo en cámara, pero yo digo, todos los alumnos de esta clase usan lentes, ¿ya? Cuando yo digo todos los alumnos de esta clase usan lentes, sería todas las personas que son pertenecientes a nuestro paralelo, que es el 200, ¿qué propiedad cumplen? Usan lentes. Ahí nosotros utilizamos los cuantificadores. Si quiero ver dos propiedades, por ejemplo, todas, no sé, las personas femeninas y masculinas usan lentes, voy a tener dos variables. ¿Ya? Puede que sea un poco resumida esta parte, chiquillos, pero la importancia es como abarcar un poquitito esto del lenguaje. Cuando uno dice, todos en el almuerzo vamos a almorzar completo, estamos ocupando un cuantificador. Estamos diciendo, todos vamos a cumplir esta propiedad. ¿Se entiende un poco esa idea? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, los cuantificadores también se pueden negar, ¿ya? Y aquí les voy a preguntar, ¿cuál sería la negación de que yo diga, todos los que estamos acá en el paralelo vamos a almorzar completo? ¿Cuál sería la Nadie. negación? Nadie. Nadie. Nadie o ¿Nadie? ninguno. Ninguno. Ninguno, de verdad, siempre me dicen eso. Ya digo, todos vamos a comer completo, qué rico. Ya, ¿qué pasa si hay alguien que va a almorzar lentejas, que soy yo? No todos. ¿Se cumple que todos vamos a comer completos? No. 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 No, ¿cierto? Entonces, ojo ahí, la negación de que todos vamos a comer completos es que algunos, yo en particular, no voy a comer completo. Se convierte en un existencial, ¿o no? Perfecto. La negación de un para todos se convierte en un existencial, porque existe uno que no cumple la propiedad. Así que efectivamente, la negación de un para todos los elementos que vamos a comer completos, si yo lo niego, sería, existe un elemento, una persona, que no va a comer completo. Entonces, cuando uno intenta negar un para todo, niega el para todo que se convierte en un existe y la proposición se niega. ¿Ya? Ese es el ejemplo. Todos vamos a comer completo, la propiedad es vamos a comer completo. ¿Cuál sería la negación? Lo contrario, existe alguien que no va a comer completo. ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto.
La negación de un existe justo al revés, como que nos damos vuelta. Existe alguien que va a comer completo. ¿Cuál sería la negación de existe alguien que va a almorzar completo? No existe alguien. O todos no van a comer completos. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí uno se va fijando. La negación del para todo es el existe, pero que no se nos olvide negar la proposición. Y la negación del existe es un para todo y nuevamente que no se nos olvide negar la proposición. Y el último, un poquitito más complejo, nos dice, existe un único, que exista solo uno que cumple una cierta propiedad. La negación sería que todos no cumplen la propiedad, como en el anterior, o si yo digo que existe solo uno que cumple la propiedad, podrían ser dos que sí cumplen la propiedad. ¿Ya? Entonces, negar que existe solo uno que cumple una propiedad, pueden ser que no exista uno, sino que existan dos que cumplen la propiedad, o todos cumplen la propiedad. Más detenimiento, pero uno dice, bueno, si uno solo cumple la propiedad, que no pase eso significa que todos no cumplen la propiedad, como en este caso, o que existen dos distintos que la cumplen. ¿Se entiende esta parte? De que si yo digo que solo uno cumple la propiedad y en realidad dos cumplen la propiedad, ¿es contradictorio? Sí. Sí. Sí, ya. Un poco extraña esta parte. A mí me gusta más con ejemplos. Vamos a alcanzar dos nomás, yo creo, chicos. Pero vamos pensando. Me dicen, todos los números naturales que cumplen que n-1 es natural. ¿Eso es verdad? No, No. ¿Por qué no es verdad? porque el 1 daría 0 y el 0 no es natural. Perfecto. Súper bien. Y si yo niego la proposición, ¿cuánto me dará? ¿Cuál es la Existe negación? uno o más que cumplen la propiedad. Existe uno. ¿Qué cosa? Que No. no Que- cumplen la propiedad. Que no cumplen. ¿Y qué sería no pertenecer a los naturales? ¿Cómo se escribe no pertenecer a los naturales? Ahí ¿No con sería una negado? Ahí con rayita. la rayita. La E con la negado? raya. Eso. Ahora les pregunto, ¿esta proposición nueva es verdadera o es falsa? Verdadera. Existe un natural que cumple que n-1 no es natural. ¿Es verdad? Sí. 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 Es contradictoria. Es lo contrario a lo falso. ¿Ya? Vamos a probar otro. Vamos a probar uno de estos medios raros. Pregunta. ¿Todo número natural A y todo número natural B cumplen esto? No. Todo para. Si yo tomo el 2 y el 1, ¿cumplen esto? No. Falso. Eso quiere decir ese para todo. ¿Todos los números naturales cumplen esto? Falso. ¿Cuál sería la negación? ¿Por ¿Y qué acá, acaso no lo chiquillos? cumplen? ¿Ah? El 1 y el 1 nomás, ¿o no? El Tampoco. 0. Pero ojo que tienen que ser todos, por eso es para todo. Todos los números naturales cumplen eso. Si yo tomo el 1 y el 2, ¿me da? No. No. Con el 0 sí, pero me dice todos, no algunos. Todos. Por eso Pero es el falso. 0 no está en los naturales. Ah, el 0 no. Perfecto. Entonces Así- ninguno cumple. Ninguno. Uf. Ya. Negación, chiquillos. La negación Existe. de este. Existe una A en los naturales. ¿Cómo? La negación de este. Existe un B en los naturales. Existe un B en los naturales. Tal que. ¿Y cuál sería lo contrario a que esto es igual? Que no Es es igual. distinto. Que no es igual, que es distinto. Y ahí está.
Ahora, esta proposición que está acá, la nueva que escribimos en rojo, ¿es verdadera o es falsa? Verdadero. Ahora sí es verdadera. Ya ahí estamos, chicos. ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. profe. Ya, media rápida esta parte. Ejercitación, chicos. Cualquier duda me avisan. Ya, vayan practicando. Terminen estos que están acá. Voy a elegir, yo creo que un presidente de curso que me mande su respuesta para que la mande al grupo. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer después. Por mientras, chicos, los libero. Que estén bien. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe, gracias.